Bienvenido a OnePi. Hoy le voy a hablar de logaritmos. Los logaritmos se han convertido desde su creación en una herramienta muy importante para el cálculo de operaciones con números muy grandes, debido a que tienen la propiedad de trabajar con exponente y convierte los problemas de multiplicación o división en sumas o restas. Con eso vamos a explicar paso a paso cómo se aplica el concepto de logaritmo y las propiedades de él. ¿Sí? Empezamos. Vamos a explicar la definición del logaritmo. La definición del logaritmo dice que el logaritmo de base b de a igual a n si solo si la base elevado a la n me da a. Ejemplo sería el logaritmo de base 2 de 8 es 3. ¿Por qué es 3? Porque 2 a la 3 es 8. 2 a la 3 es 8. Las propiedades son que el logaritmo de base b de b vale 1, el logaritmo de base b de 1 vale 0. El logaritmo de base de un producto es el logaritmo de la suma de cada factor. XY, lo de una división es la resta. El logaritmo de una potencia es el exponente por logaritmo de la base de esa potencia. El logaritmo de una raíz es el logaritmo del radicando dividido su índice. Y cuando yo tengo un valor cualquiera, b por ejemplo, elevado al logaritmo de base b de a, o sea que coincide la base del logaritmo con la base exponencial, me da a, me da este valor, ¿sí? Por ejemplo, que yo si tuviera 7 del logaritmo de 7 de x, esto todo es x, ¿sí? Porque tienen que ser igual estos valores, ¿sí? Y el cambio de base es cambiar la base por una base que a ustedes les convenga en el problema, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero hacer esto en calculadora, que se puede hacer, yo podría poner logaritmo de 8 dividido logaritmo de 2. ¿Y qué base pongo acá? No poner nada, es base 10, que es la base que tienen en la calculadora ustedes. ¿Sí? Y el resultado le va a dar 3 también, ¿cierto? Esto va a dar 3. Bueno, vamos a ver cómo se aplican esas propiedades y esa definición de logaritmo en algunos ejercicios. Por ejemplo, dice, desarrolle cada logaritmo usando las propiedades. Bueno, ¿cómo se empieza a hacer este desarrollo del logaritmo? Tengo el logaritmo de base b de todo esto y yo lo tengo que abrir, o sea, tengo que aplicar propiedades. Así que yo empiezo, observen cómo empiezo yo. Dice, logaritmo de base b, miro la primera letra, x, la copio. X, logaritmo de base b de x, y me pregunto, ¿qué hace? ¿Hay alguna operación a la x y una potencia? A la potencia multiplica. Después digo, ¿qué sigue después? A sigue un por, el por es más. Después digo logaritmo de base b de i. ¿Pero qué tiene la i? Tiene una potencia, multiplica. Después, ¿qué operación tengo? Una división. Una división es resta. Después tengo logaritmo de base b de z. Pero la z, ¿qué tiene? Tiene una raíz cúbica. Cuando es raíz se divide por su índice. Y ya está resuelto. O sea, vayan paso por paso mirando las letras, las operaciones que le hacen a la letra y las operaciones que hay entre letras, ¿sí? Por ejemplo, veamos este ejemplo. Logaritmo de base b de x, la primera letra. Ahora se pregunta, ¿qué tiene la x? Tiene un 3 como potencia, multiplica, y una raíz como de 5, la raíz de índice 5 divide. Por eso yo puse, puse un 3 y un 5 dividiendo. Después tengo acá una división, la división es resta. Pero le pongo paréntesis, ¿por qué? Porque esa resta va a cambiar, ese signo va a cambiar todo lo que hay adentro, digamos en signos. Digo, logaritmo de base b, ¿qué letra tengo ahí? No tiene nada la i, así que pongo i solo. Después, entre la i y la z, acá hay un por, es más. Después, logaritmo de base b de z. Pero ¿qué tiene la z? Está al cuadrado, potencia multiplica. Y ya están los problemas resueltos. Bueno, este otro ejercicio en el cual la diferencia con los otros que ya me dan un valor, me dan un número, me está diciendo que el logaritmo de base b de x vale 5. Bueno, empezamos lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos logaritmo de base b de qué letra. La primera letra que me aparece es la x. La pongo, logaritmo de base b de x. Pero hay una raíz ahí. Una raíz. La raíz que hacía dividía su índice 2. Después, entre medio de la x y la b, hay una división. La división es una resta. Después tengo logaritmo de base b de la base que tengo, que es b, pero hay una potencia, la potencia multiplica. Yo sé que b de b vale 1, y esto que yo marqué vale 5, así que me queda 5 medio menos 3, me da menos 1 medio. Ahora
vamos a hacerlo al revés. Me dan desarrollado el logaritmo y yo tengo que transformarlo en uno solo. Por supuesto que tienen que tener todas las mismas bases. Base B y base B. Pero acá no tengo base B. Tengo 1. Pero yo el 1, el logaritmo, si ustedes se acuerdan, el logaritmo de base B de B vale 1. O sea que si yo tengo las mismas letras, es decir que este lo puedo pensar como logaritmo de base B de B. Es decir que yo ya sé que el logaritmo es de base B. Y voy de a 1. Lo primero que tengo en el primer término, se paran en términos para orientarse, en el primer término tengo B, es decir que puse B acá. Después hay un más, un más por. Después tengo la letra X, pero a la letra X la multiplica un número, que es el 5. Cuando multiplica eleva. Y acá lo elevé. Después tengo una resta, dos retas, así que yo esto lo puedo pensar como le pongo el paréntesis delante para que sea al menos una división, pero acá pongo más. Y digo, ese menos me está diciendo que es una división. Y me pregunto, en la primera letra, que es I, pero la I está multiplicada por un 2 y dividida por un 3. Es decir, que cuando multiplica es una potencia y cuando divide es una raíz. En este caso, cúbica. Y después este menos, que lo transformamos en más, me queda un por. Y después acá me queda, si ustedes lo ven, esto sería z al cuadrado, que es lo que tengo acá, y este 3 pasaría como potencia. 2 por 3, 6, que es lo que puse acá. Problema resuelto. Otro ejemplo de juntar los números, así que vamos a ver. Yo tengo que un medio multiplica todo. Es decir que ya sé que todo multiplica, así que hay, como es un 2, ese un medio está multiplicando, es lo último que voy a hacer porque está multiplicando todo, porque hay un paréntesis acá. Los logaritmos son de base B, es decir que ya tengo logaritmo de base B. En el primer, digamos, término de esta resta tengo una X, yo la X la pongo. El menos es división. Y tengo 1 sobre X acá, y ese 1 sobre X lo tengo multiplicado por 2, es decir que el 2 pasa como potencia, y acá está. Y después dije, todo eso está multiplicado por un medio, o sea, hay un 2 en el denominador, así que es una raíz de índice 2. Bueno, trabajé esto algebraicamente, hice X dividido. Esperen que ese color, no va ese color, no se nota mucho. Vamos a otro color. Este. X dividido 1 sobre X cuadrado, si ustedes lo hacen, le queda X cubo, ¿cierto? Y ahí está el resultado. Bueno, este es otro ejercicio en el cual me dan de dato el logaritmo de base A de X y el logaritmo de base de A de Y. Y me dan este ejercicio. Acá es parecido a los primeros, que tengo que abrirlo, porque yo tengo dato logaritmo A de X. Y empiezo, logaritmo A de X, y lo pongo. Ahora me pregunto, pero en la X tengo un cuadrado, una potencia. La potencia multiplica. Después, la operación que sigue es un por. El por suma. El logaritmo de base A de I. Y está. Pero la I tiene una raíz. La raíz divide. Es índice. 2. Después tengo una división. La división es resta. Después tengo el logaritmo A de A. Pero a la A le eleva al cuadrado. El cuadrado multiplica. Esto vale 1. Esto ya lo tengo de dato que vale 2. Esto vale un menos un tercio. Acá está. Hice las cuentitas y obtuve el resultado. Este es otro ejercicio en el cual para juntar los logaritmos, porque tengo todos los logaritmos desplazados en sumas y restas, ¿sí? Es decir que la pregunta que yo me hago es la siguiente. Vamos a separar en términos para orientarnos y observamos que los logaritmos son todo de base de un medio, así que no tengo que hacer ningún cambio de base, nada, pues son todas las mismas bases. Si no fueran todas las mismas bases, tendría que hacer un cambio de base. Tiene que estar siempre con las mismas bases. Bueno, y empiezo. ¿Qué tengo en el primer término? A menos 5, acá está A menos 5. Acá dice menos. A menos es división. ¿Qué tengo en el segundo? 2A menos 10. Y lo puse 2A menos 10. ¿Y qué tengo acá? Un más. Un más es un por. Por A lo que tengo. ¿Y qué tengo? 2A. 2 elevado a la A. Y todo eso está multiplicado por A a la menos 1. Lo multipliqué por A a la menos 1. Lo elevé a la menos 1 porque es un producto. El producto es una potencia. Resuelvo esta partecita para que la vean. Sería 2A elevado a la menos 1. Si ustedes multiplican A por A a la menos 1, acuérdense que se multiplican potencia de potencia. Estos se suman los exponentes y me queda 1 más menos 1, 0. A a la 0 vale 1, así que me queda 2 a la 1, o sea 2.
que es lo que yo puse acá, 2. ¿Sí? En el 2a menos 10, ¿qué apliqué? Apliqué un factor común 2. Y observen que me queda esto igual a esto, así que yo lo puedo simplificar. El 2 también se simplifica con el 2 y me queda que el logaritmo de base 1/2 de todo esto que me queda 1. Y esto es 0 por la propiedad que les di hoy. Este es otro ejercicio en el cual voy buscando paso por paso de qué es lo que puedo hacer. Fíjense que acá ya tenemos base 8, base 2, ¿sí? O sea que hay que aplicar propiedades. En el base 8 traté de transformar todo a la misma base. Dije base 8 de 2, dije, bueno, esto lo paso a base 2. Digo, logaritmo de base 2 de 2, que es la primera de arriba, dividido logaritmo de base 2 de la base vieja, que es 8. Este lo dejo, logaritmo de base 2 de 4 más 4, 8. ¿Por qué? Porque fíjense que este es igual a este, por eso se pueden simplificar y me queda 2 de 2 que vale 1. Este que está acá, fíjense que como teníamos 7 logaritmos de 7 de x. Este se va con este, este son iguales, así que todo esto es este resultado x, que lo puse acá. Y este que le apliqué al logaritmo de base 3 de 3 a la x, dije, una potencia, la x pasa multiplicando, y esto vale 1. Esta la simplifiqué con esto y me dio 1 también. Esto es el logaritmo de una potencia, y el exponente que hace, pasa multiplicando, y el logaritmo, cuando tengo, esto se llama logaritmo neperiano, y la base del logaritmo neperiano es la e, el número de Neper. E de e vale 1, es decir que esto vale 1, 2 por 1, 2, y hago la cuentita y me da 0. Tengo que hacer esta comprobación, este es el último ejercicio que vamos a hacer de este video. Así que vamos a trabajar con propiedades. Digo, el logaritmo de una división, que es 1 sobre a, es una resta de cada factor, del 1 y de la a. Después tengo el logaritmo de una raíz. A es el logaritmo del radicando dividido su índice. Después tengo el logaritmo de una potencia. A es el exponente por logaritmo de la base. Recordamos en propiedades que el logaritmo de 1 vale 0. Así que me queda menos logaritmo de a más logaritmo de a sobre 2. Y eso, si observamos, tengo dos términos y el logaritmo de a está como repetido, o sea que puedo sacar factor común. Y me queda menos 1 más 1/2, que es lo que tengo acá. Si observamos este logaritmo de a y el logaritmo de a, lo puedo simplificar porque hay producto. Y menos 1 más 1/2 lo resuelvo. Me da menos 1/2. Dividido 3 y eso me da menos 1/6. Comprobación porque del otro lado está menos 1/6. He comprobado la igualdad. Bueno, este es el último ejercicio de este video. Espero, como siempre les digo, espero que haya sido útil para ustedes. Este tema lo quise explicar porque después de acá, el próximo video es ecuaciones logarítmicas y exponenciales y necesitaba que sepan más o menos manejar mejor las propiedades, porque eso es lo que vamos a hacer en el próximo video, en distintas clases de ecuaciones, ya sea logarítmicas o exponenciales. Estamos para sumar. Espero que ya, como les dije hoy, que haya sido de su agrado. Solamente mi intención es que ustedes puedan entender que las matemáticas no son tan difíciles como se las pintan. Si ustedes tienen conceptos teóricos claros, pueden aplicar esos conceptos teóricos a los ejercicios y que no es la cantidad de ejercicios que hagan, sino la calidad que ustedes aprenden de cada ejercicio que hacen. Así que estamos viéndonos en el próximo video y les deseamos muchos éxitos.